Hola Nutrilovers, nosotras somos Vero y Valeria. Hola Nutrilovers. Bienvenidos a otro martes de entrevista. El tema a tratar el día de hoy es la clasificación de los alimentos. Ahora, elegimos este tema porque una de nuestras Nutrilovers, que se llama la señora Reina Hernández, ella nos preguntó sobre la diferenciación entre verduras y leguminosas. Entonces, incluso yo, por ejemplo, yo no soy nutrióloga, pero sí, muchas veces me pasa que le pregunto a Vero de que, oye, ¿el pepino es fruta o es verdura? ¿El jitomate es esto o es el otro? Porque yo creo que en general, pues las personas que no somos nutriólogos tenemos como ciertas dudas, ¿no? Respecto a cierto tipo de alimentos. Y encuentras información en internet que a veces es falsa. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Vero hoy. Y yo quiero empezar por preguntarle a Vero cuáles son los grupos de alimentos. Ok, hola Nutrilovers. Para abarcar este tema, exacto, creo que es muy importante saber aquí en México cuál es nuestra guía para lo que son grupos de alimentos. En México tenemos el plato del bien comer. Entonces, el plato del bien comer lo que hace es dividir a los alimentos en tres grupos principales, que son frutas y verduras, cereales y tubérculos y alimentos de origen animal. En esos tenemos las subdivisiones, ¿no? Frutas y verduras, pues es implícito, hay frutas, hay verduras. Cereales y tubérculos igual, y alimentos de origen animal, ahí ya entran carnes, pescado, lácteos, y también tenemos otro subgrupo que son aceites y grasas. Entonces, a manera general, esa es la forma en la que aquí en México nosotros vamos a clasificar los alimentos. Es importante que sepan que es el plato del bien comer, porque mucha gente le dice el plato del buen comer. Bueno, Vero, ¿y hay alguna forma de clasificar los alimentos de acuerdo al aporte nutricional que nos dan? Sí, esto es importante porque hablando específicamente de este tema, como cómo clasificamos alimentos, qué alimento es qué, tiene que ver el origen del alimento. O sea, hay muchos alimentos que podemos decir, este es verdura o es fruta, pero al momento de que nosotros lo clasificamos, cambia totalmente el grupo al que va, y eso tiene que ver por las propiedades que tiene. Entonces, para nosotros es muy fácil clasificar carnes blancas, carnes magras, lácteos, todos como en ese concepto de alimento de origen animal, frutas y verduras, cereales y tubérculos. Entonces, a grandes rasgos, porque era lo que platicábamos en el video de COVID también, era lo que yo les comentaba, todos los alimentos contienen como vitaminas, minerales, proteínas, hidratos y lípidos, pero finalmente a mayor aporte lo vamos a clasificar en cierta cuestión. Eso no quiere decir que no va a tener hidratos, que no va a tener lípidos o que no va a tener cierto componente. Tal vez lo tiene, pero en una cantidad muy pequeña. Si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, si tú te quieres pintar los labios con rubor, ¿lo puedes hacer? Pues sí, pero no va a quedar bien, ¿no? Exactamente. Si te quieres pintar los labios, ¿qué ocupas? Un labial. Exactamente. Entonces, si yo te digo, oye, pues mira, vamos a necesitar carne por su aporte de hidratos de carbono, sí te los va a dar, pero realmente si quieres energía, tal vez vas a ocupar mejor un pan, ¿no? Un pan tostado, un pan blanco. Eso es a lo que me refiero. Puedes ocupar un rubor para pintarte los labios, pero no va a ser lo mejor. Entonces, en hidratos de carbono principalmente lo que vamos a encontrar son cereales, que ya quedamos que no es cereal de caja, no es cereal con azúcar, ¿no? Es lo que es arroz, pastas, panes, ¿va? Frutas también encontramos en hidratos de carbono. En lo que son proteínas vamos a encontrar carnes, vamos a encontrar lácteos, también entran ahí. De hecho, los lácteos tienen más aporte de proteína que la carne, pero bueno. Encontramos aparte los lácteos. Ahorita vamos a hablar de la diferencia, de la diferencia del queso cottage entre alimento de origen animal y lácteo. Y en lípidos vamos a encontrar pues 100% grasa. Bueno, entonces para aclarar unas dudas un poquito más específicas, vamos a empezar con los ejemplos que tenemos aquí. El primero sería la soya. Que la soya yo sé que tiene un contenido muy alto de proteína, pero la verdad no tengo idea cómo se plasma. Exacto. Ok, la soya, vamos a hacer la clasificación de los alimentos que tenemos aquí por origen y nutricionalmente cómo los clasificamos por sus propiedades, que ya aclaramos que son diferentes cuestiones. Entonces, la soya por origen
es leguminosa y nutricionalmente también. Entonces ahí no hay pierde y efectivamente tiene un muy alto aporte de proteína, de energía y también lípidos, aporta cantidades muy importantes. Bueno, otro ejemplo que tenemos acá es el queso cottage. Naturalmente que es un lácteo, Ajá. pero según yo tiene mucho aporte de proteína, entonces esa fue la respuesta perfecta. Efectivamente, el queso cottage proviene de lácteos, pero por el aporte que tiene, o sea, origen es lácteo, pero por aporte nutricionalmente lo vamos a clasificar en alimento de origen animal. Esto es porque a veces hay mucha duda cuando el nutriólogo te manda leche o yogur en tu dieta. Muchas veces dices, oye, pero pues no quiero echarle yogur a la fruta, le quiero echar queso cottage. Puedes, pero tienes que clasificarlo o tomarlo de tus equivalentes de alimento de origen animal, no de lácteo. Bueno, el siguiente ejemplo, otro con el que también tengo duda todo el tiempo, es la jícama. Sé que aporta mucho almidón. Exacto. Y según yo es una fruta. Eso es bien chistoso porque también por el sabor la gente piensa que es fruta y que nosotros como nutriólogos la clasificamos en verdura, pero en realidad por origen entra en el grupo, no lo van a creer, pero entra en el grupo de lo que son frijoles, habas, lentejas, soya, es decir, entra en el grupo de leguminosas, pero en realidad yo como nutrióloga lo voy a clasificar en la parte de verduras por las propiedades que da, o sea, da muchísima agua, muchísima. Bueno, el siguiente que tenemos por acá es el pepino. Es uno con el que yo siempre tengo duda, todo el tiempo le estoy preguntando a Vero, y según yo, es una fruta. No lo sé. Es una fruta. Por origen va a ser fruta, pero nutricionalmente nosotros lo vamos a ubicar en el grupo de las verduras. Bueno, otro que tenemos por acá es el aguacate. Por ejemplo, es bien sabido que los gringos lo clasifican como una fruta. Sí. Pero a mí en mi experiencia los nutriólogos normalmente siempre me lo dan como un aceite saludable. Entonces, en lo que son el aguacate exactamente es una fruta, pero también tenemos mucho como esa idea de que si no es dulce, ¿cómo va a ser una fruta? Pero en realidad sí lo es, simplemente por el aporte que te da de lípidos lo vamos a clasificar nosotros, nutricionalmente lo vamos a ubicar en aceites y grasas. Ok, y el último, con el que también toda la vida he tenido duda, es el jitomate. Entonces, para empezar, siempre me confundo entre si se llama tomate o jitomate. El tomate, para nosotros, al menos aquí los poblanos, el tomate es verde y el jitomate es rojo. Ok, pero bueno, me refiero a este, al rojito, ¿no? Entonces, según yo la verdad no sé qué es. No voy a mentir, no sé qué es. El jitomate es fruta, pero igual por propiedades lo tomamos como... Bueno, Nutrilovers, pues entonces ya lo tienen. Si tienen alguna otra duda respecto a este tema, no duden en escribirlo en los comentarios, siempre estamos al pendiente. Quisimos tocar este tema porque en realidad es muy importante para algunos de ustedes que ya lo saben. Nosotros iniciamos nuestro primer reto la semana pasada y ahí... Vero, por ejemplo, siempre le da la opción a todos los nutriparticipantes de que intercambien los alimentos. Entonces, por eso es muy importante entender la clasificación, porque si no tienes algún alimento de tu menú en casa, o eres alérgico, o no te gusta, o es muy caro, o no lo encuentras en el súper, entonces tú sepas por qué lo puedes cambiar, ¿no? Por eso es importante como mortales, no nutriólogos, entender cómo se clasifican los alimentos, ¿no? Y cómo podemos intercambiar uno por otro. Por ejemplo, por lo que vimos, el aguacate se cambia pues por la parte de aceites, ¿no? No por la parte de frutas, no vayan a decir, no tengo papaya y me como un aguacate. Y ahorita que dijiste papaya me llegó a la mente, y que no lo tenemos aquí, la papa, ¿tú cómo la consideras? Ah, bueno, la papa sí, que es una verdura, porque siempre va en la sopa de verduras, pero por su aporte creo que cuenta como un carbohidrato, ¿no? Entra en cereales y tubérculos, pues. Pero eso es muy importante porque la gente eso es lo que siempre menciona, es que como viene en la sopa de verduras, es una verdura. No, ahí sí, la papa es un tubérculo. Entonces cuando la gente te dice, oye, es que voy a comer o arroz con papa, me parece que también hace. Entonces el arroz es un cereal y todavía le metes más de ese grupo, a la gente le empieza a costar bajar de peso. Entonces, ya lo saben, Nutrilovers, para todos aquellos que se comen la papa al horno llena de queso y todas estas cosas con chorizo y demás, la están regando. Así no es la cosa, pero sabe rico. Sí.
Bueno, NutriLovers, pues esa fue la entrevista de hoy. No olviden conectarse el siguiente martes, donde tendremos otra invitada sorpresa. Entonces el tema no se lo vamos a comentar para que sea una sorpresa. No olviden conectarse. Así es, recuerden suscribirse, toquen la campanita y síganos en nuestras otras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Déjenos sus comentarios, todos los likes y recuerden, más metas, menos dietas.